¿Alguna vez te has preguntado qué es realmente el espacio y por qué el tiempo parece deslizarse entre nuestros dedos? Imagina un universo donde el tiempo puede doblarse y el espacio puede estirarse, conceptos que no solo desafían nuestra comprensión, sino que redefinen la realidad misma. Este misterio no es solo una curiosidad científica, es la clave para entender cómo comenzó el universo y cómo podría terminar. Si ignoras la profundidad de estos enigmas, podrías perder la oportunidad de descubrir los secretos más profundos del cosmos. Prepárate para desbloquear los misterios de la existencia misma en este viaje a través del espacio y el tiempo. Dentro de 100 billones de años, el último vestigio de una gran civilización se oculta en la oscuridad. Durante sus días de gloria, sus ingenieros trabajaron sistemas estelares enteros, desmantelaron planetas y asteroides para construir un inmenso imperio interestelar. Pero ahora, en el crepúsculo de su tiempo, todo eso ha desaparecido. A su alrededor, el universo está muriendo mientras las últimas estrellas se apagan. A lo largo de incontables milenios, el cielo ha continuado desvaneciéndose hacia una noche eterna. El embellecido universo, atrapado por la desolación y la decadencia, y así, en la oscuridad, esperan el final, mucho antes de que se dieran cuenta de que estaba legando. Sabían que el universo estaba en un camino de declive inevitable. Metódicamente buscaron un último lugar para esperar la eternidad, y emprendieron su última gran hazaña de ingeniería. Alrededor de un agujero negro perdido y solitario, construyeron un nuevo hogar. Con mundos demolidos como materia prima, construyeron una carcasa para encerrar completamente la oscuridad, y dentro de esta delgada carcasa, apenas resistiendo el agarre gravitacional de su salvador, llevaron vidas escasas. La luz menguante de estrellas moribundas llovía sobre su hogar final, mientras el agujero negro giratorio era aprovechado para alimentar su existencia. Pero más que eso, el agujero negro en su corazón les dio el mayor regalo de todos, pues el agujero negro les dio tiempo. Nadie recordaba el nombre del gran científico que había descubierto la naturaleza del tiempo, pero los astroingenieros sabían que el tiempo no era el mismo en todo el cosmos, y aquí, dentro de la inmensa gravedad del agujero negro, el tiempo se deslizaba más lentamente. Mientras afuera pasaban muchos años, dentro de la inmensa esfera solo parpadeaban momentos, así que los últimos de la civilización observaron el futuro desplegarse frente a ellos, pero sabían que solo habían retrasado, no evitado, su último final, y la oscuridad los envolvería inevitablemente para siempre. Por supuesto, esta historia es poco más que especulación, pero está construida sobre una idea científica que cambió nuestro universo. Ha pasado más de un siglo desde que la relatividad de Einstein sacudió nuestra comprensión del tiempo y el espacio. Pero, ¿cómo funciona realmente y qué significa realmente? Tanto el tiempo como el espacio parecen tan comunes, tan obvios, tan cotidianos, pero bajo su ubicuidad ocultan una multitud de preguntas sin respuesta, preguntas a las que las teorías de Einstein solo comienzan a responder. ¿De qué está hecho el espacio? ¿Existe el tiempo? ¿Y llevará la búsqueda de su naturaleza definitiva a una claridad repentina? ¿O el espacio y el tiempo se volverán más esquivos? ¿Qué es el espacio? A medida que el mundo solitario se prolongaba, su corazón palpitante deformaba el tejido mismo del universo a su alrededor. La civilización había hecho todo lo que pudo para seguir adelante, para posponer lo inevitable, pero por mucho que lo intentaran, solo podían doblar la realidad, no podían romperla. Detrás de todo seguramente hay una idea tan simple, tan hermosa, que cuando la entendamos, en una década, un siglo o un milenio, todos nos diremos unos a otros, ¿cómo pudo ser de otra manera? ¿Cómo pudimos ser tan estúpidos? ¿Qué es el espacio? La pregunta parece casi sin sentido. Como niños aprendemos a describir nuestro entorno como arriba abajo, izquierda derecha, atrás adelante. Lo llamamos tridimensional y somos libres de explorar cada dimensión. Pero, ¿qué es realmente esta plataforma universal en la que desarrollamos nuestras vidas? Es una pregunta que ocupó la mente de los primeros filósofos. En el siglo IV a.C., Platón declaró que el espacio era la enfermera del devenir, un medio en el que todo existía, pero sin cualidades propias, y su alumno Aristóteles coincidía en que un vacío era imposible, pero pasarían más de 2000 años antes de que naciera nuestro concepto de espacio. Con la llegada del siglo XVII, la ciencia moderna estaba cristalizando, los procesos del universo se estaban codificando en leyes físicas, y la comprensión de estas leyes físicas estaba evolucionando de mitos y cuentos al lenguaje de las matemáticas. Por supuesto, Isaac Newton estaba a la vanguardia de esta revolución, pero antes de que entre en nuestro escenario, primero debemos comenzar con un barco. En 1632, Galileo publicó su obra seminal Diálogo sobre los dos principales sistemas del mundo. Tenía más de 60 años en ese momento, y ya había tenido varios enfrentamientos con la Inquisición romana por sus afirmaciones de que la Tierra giraba alrededor del Sol, así que había decidido evitar la controversia y pasar los años intermedios consolidando tranquilamente
tranquilamente sus múltiples ideas sobre el espacio y el cosmos en un libro, y en un punto dentro de este libro reflexiona sobre un barco, más específicamente sobre la vida de un marinero encerrado bajo cubierta en una cabina sin ventanas, con platos y cuchillos y un pez dorado en un bol sobre la mesa, una colección de pájaros, moscas y mariposas. ¿Qué experimenta el marinero amarrado en puerto? La cabina es un cuadro de serenidad y todo está tranquilo mientras el pez dorado nada felizmente en su bol. En la mesa, los platos y cubiertos permanecen en su lugar y las criaturas voladoras revolotean felizmente. Pero al encontrarse en mares agitados, la cabina se inclina y cae con el barco. Los platos y cubiertos son arrancados de la mesa. El agua se derrama del bol del pez dorado. En mares tranquilos, con velas llenas de viento, el barco se acelera. El marinero sentiría este cambio y vería cosas deslizándose de la mesa. Pero cuando el viento finalmente cae, el barco navega suavemente sobre el mar en calma. Dentro de la cabina, todo estaría tranquilo. La serenidad regresaría. Para el marinero, sería como si el barco todavía estuviera en puerto y no se moviera en absoluto. Un plato caído caería directamente al suelo, y el marinero se sentaría cómodamente en su silla. Y fue aquí donde Galileo se dio cuenta de algo. Sin una ventana que revele la verdad, no hay experimentos que el marinero pudiera hacer para determinar si el barco se estaba moviendo o no. Concluyó que no debe existir un concepto absoluto de estar en reposo en el espacio. En cambio, todos deben experimentar cualquier movimiento suave y uniforme de la misma manera. Todo movimiento uniforme debe sentirse simplemente como estar quieto. Por lo tanto, Galileo declaró que cualquier movimiento uniforme es simplemente relativo a cualquier otro movimiento uniforme. Con esto, nació la primera teoría de la relatividad. El marinero de Galileo flota suavemente en su velero en mares cerca del ecuador terrestre, girando a 1.600 km por hora alrededor de la Tierra, que a su vez orbita el Sol a 67.000 km por hora, que a su vez orbita la Vía Láctea a 720.000 km por hora, que a su vez viaja hacia la galaxia de Andrómeda a 403.000 km por hora, y sin embargo, no siente nada en su vasto viaje a millones de kilómetros de su punto de partida. Desafortunadamente, al publicar el libro, Galileo volvió a caer en desgracia ante la Iglesia Católica y fue encontrado culpable de herejía por su visión heliocéntrica del cosmos. La obra fue prohibida y no fue retirada del índice de libros prohibidos de la Iglesia hasta 1835. Dentro de unas pocas décadas del declive de Galileo, dos de las mentes más grandes de Europa discutían sobre la naturaleza del espacio. Uno de ellos, Isaac Newton, nació en Inglaterra en 1642, a un año de la muerte de Galileo. Requiere poca introducción y es conocido ahora como uno de los pensadores más grandes de su época, quizás uno de los más grandes de todos los tiempos. Aunque no olvidado, su oponente, Gottfried Leibniz, es algo menos conocido hoy en día. Nacido en 1646 en lo que hoy es Alemania, fue un pensador líder de su día. Escribiendo sobre matemáticas y filosofía, reflexionó sobre preguntas metafísicas profundas, incluyendo una que todavía persigue a físicos y filósofos hasta hoy: ¿por qué existe algo en lugar de nada? Fue en el desarrollo del cálculo donde comenzó la disputa entre los dos hombres. Mientras Leibniz publicó su trabajo primero, Newton afirmó que había robado sus ideas. Como presidente de la Royal Society en ese momento, Newton estableció un comité para investigar la disputa. No es sorprendente que el comité encontrara a favor de Newton, y así, esta animosidad se trasladó a su segundo desacuerdo. Una pregunta simple: ¿qué sucede con un cubo de agua que gira? El espacio, declaró Newton, era un absoluto universal, un escenario rígido en el que se desarrollaba el movimiento, y ambos existirían en un universo desprovisto de materia para experimentar cualquier movimiento. Para argumentar su punto, Newton nos pidió pensar en un cubo de agua. Si el cubo está en reposo, la superficie del agua sería plana y nivelada, pero si giramos el cubo, el agua también gira y su superficie se vuelve curva. Newton preguntó: ¿con respecto a qué está girando el agua? Newton afirmó que la aceleración del giro era relativa a un espacio absoluto, a algo separado del objeto en sí. Girar un cubo en un universo vacío también curvaría la superficie del agua. Para Leibniz, el espacio en un universo vacío, desprovisto de cualquier materia, simplemente no tenía sentido. Las propiedades de los objetos, afirmó Leibniz, son esenciales para definir su significado. El espacio solo tiene sentido en las ubicaciones relativas de los objetos, y de manera similar, el tiempo solo tenía significado al discutir los movimientos relativos de los objetos. Sin materia, dijo Leibniz, el espacio y el tiempo simplemente no tienen ningún papel, y por lo tanto, no existen. Tristemente, Leibniz murió en 1716, con el argumento aún en pleno auge, pero fueron las ideas de Newton las que prevalecieron. El espacio absoluto, en su propia naturaleza, sin relación con nada externo, permanece siempre similar e inamovible. El tiempo absoluto, verdadero y matemático, por sí mismo y de su propia naturaleza, fluye igualmente sin relación a nada externo. Este llamado espacio y tiempo absolutos sería la ciencia aceptada durante casi 2 siglos, pero con la salvedad del rechazo de Galileo al reposo absoluto. El espacio absoluto puede haber ganado el debate, pero el reposo absoluto, un punto fijo, seguía siendo una imposibilidad. La relatividad seguía siendo parte del argumento, pero eso solo se aplicaba al espacio. El tiempo era un asunto totalmente diferente. Con su dirección implícita, el tiempo parecía totalmente distinto. Para Newton y Galileo, todos los relojes del universo marcaban
con absoluta sincronización, un ritmo universal que corría a través de cada evento en el cosmos, un segundo en la Tierra igual que un segundo en cualquier otro lugar. Pero, ¿es esto cierto? ¿Es el tiempo maleable o un metrónomo inquebrantable que arrastra al cosmos hacia adelante? ¿Tiene propiedades propias o está definido solo por los eventos que transcurren en su corriente? Para responder a estas preguntas debemos comenzar no con físicos, preguntándose sobre relojes, reglas y movimiento, sino con el calor. ¿Qué es el tiempo? En el universo futuro y distante, alrededor del agujero negro envejecido, nuestra civilización moribunda se sienta y espera. Sentarse y esperar es todo lo que pueden hacer. Con el paso de las estrellas, la energía bruta se había convertido en lo más preciado. Para preservar lo que tenían, habían ralentizado su propia existencia. Cada aspecto estaba enfocado en la supervivencia, mientras sus ojos somnolientos observaban los cielos que se oscurecían cada vez más. A medida que la muerte térmica universal se extendía por el cosmos, se dieron cuenta de que el tiempo era su último enemigo. Puedes ver una taza de té caer de una mesa y romperse en pedazos en el suelo, pero nunca verás la taza reunirse por sí misma y saltar de nuevo a la mesa. ¿Qué es el tiempo? Al igual que el espacio, la naturaleza del tiempo ocupó las mentes de muchos pensadores antiguos. En la antigua Grecia, Aristóteles afirmó que el tiempo era simplemente los pasos entre antes y después, mientras que los filósofos hindúes veían el tiempo como cíclico, desde la creación hasta la destrucción, a lo largo de 4.000 millones de años. Pero su verdadero origen seguía siendo esquivo. Al igual que el espacio, el tiempo parece ser algo obvio, algo que simplemente está presente, pero claramente es una bestia diferente. No podemos viajar libremente a través del tiempo. A diferencia del espacio, el tiempo tiene una dirección, un pasado distinto y un futuro venidero. Al igual que con el espacio, los científicos pueden ser pragmáticos y no preocuparse por la naturaleza del tiempo, junto con una regla. Un reloj completa la caja de herramientas del experimentador, pero eso no significa que podamos ignorar la pregunta. Y para entender completamente el tiempo, primero tenemos que pensar en caballos y motores a vapor. La llegada de la revolución industrial presentó a la humanidad un problema. Los motores originales de la civilización, los animales de tiro como los caballos y el ganado, eran cosas relativamente simples. Entender cuánto alimentarlos y cuánto trabajarlos era fácil. Un cierto número de pacas de heno podía garantizar un día de trabajo de un animal bien alimentado. Pero, ¿qué pasa con las máquinas modernas, como un motor a vapor? ¿Cuánto trabajo puedes obtener de un montón de carbón? Esta era una pregunta importante desde un punto de vista económico. ¿Reemplazas un caballo con un motor si va a costar más alimentarlo? Y fue de este dilema de donde nació la termodinámica. Muchas mentes lucharon sobre la pregunta de la eficiencia última de los motores. De hecho, en el momento de la creación de la termodinámica, un motor típico solo funcionaba al 3%. En un motor de vapor físico, el calor del fuego se usa para hervir agua, pero parte del calor del fuego simplemente se irradia al aire. El metal raspa contra el metal, chirriando fuerte y caliente al tacto, ambas formas de pérdida de energía. En cualquier motor de vapor físico, esta pérdida de calor como desecho es inevitable. Dentro de las matemáticas de la termodinámica, se encontró que la eficiencia perfecta era una ilusión. La energía siempre se pierde a medida que el calor fluye de un lugar a otro. La energía concentrada liberada al quemar carbón debe degradarse a medida que fluye a través del motor, y algo debe perderse en el entorno. Y así, se introdujo una nueva medida para tener en cuenta este aumento de la decadencia y el desorden, entropía, y es la probabilidad la que dicta cómo sucede esto. Como dijo el físico del siglo XX, George Gamow, por exactamente la misma razón por la que el aire en la habitación en la que estás leyendo este libro se llena uniformemente de pared a pared y de piso a techo, y nunca se te ocurre que el aire en la habitación puede recogerse inesperadamente en un rincón lejano, dejándote asfixiarte en tu silla. Sin embargo, este evento horroroso no es del todo físicamente imposible, sino solo altamente improbable. Gamow continúa dando el tiempo de espera de tal evento, trillones sobre trillones de veces más largo que toda la edad del universo. El desorden es siempre estadísticamente mucho más probable. A través de las nuevas leyes de la termodinámica, los físicos revelaron un crecimiento inexorable en la entropía a medida que el universo avanza, un universo futuro destinado a ser más desordenado y decadente que el de hoy. No solo los motores de vapor, sino también planetas enteros, estrellas, galaxias, filamentos, todos avanzando de orden a desorden. Fue en 1862 cuando se propuso el sombrío punto final lógico de estas ideas, por Lord Kelvin, por quien se nombró la unidad de medida. Aunque la energía mecánica es indestructible, hay una tendencia universal a su disipación, que produce el agotamiento de la energía potencial a través del universo material. El resultado sería inevitablemente un estado de reposo universal y muerte si el universo fuera finito y dejado a obedecer las leyes existentes. Y entonces, ¿era este el tiempo? Un universo constantemente moribundo que se dirige hacia una muerte térmica inevitable. Estrellas que se apagan una por una en una marcha constante de energía potencial a desperdicio, dejando el universo de 1 billón de años oscuro y gastado. Uno de las grandes mentes que se ocuparon de la entropía y la flecha del tiempo
fue James Clerk Maxwell, el icónico científico escocés del siglo XIX. Sus opiniones sobre la termodinámica moldearon nuestra comprensión del calor y los gases, y lo hizo todo con la ayuda de un demonio. Maxwell entendió las implicaciones de la entropía. Sabía que, si mezclaba dos gases, uno caliente y otro frío, el resultado sería gas tibio, y sabía que el gas permanecería tibio y mezclado en lugar de separarse en dos mitades, con gas caliente en un lado y frío en el otro. Pero se preguntó, ¿qué pasaría si introdujéramos un diminuto demonio que pudiera sentir cada átomo en el gas? Este demonio puede dirigir átomos, enviando átomos lentos a un lado y rápidos al otro. Como la temperatura de un gas es un reflejo de la velocidad promedio de sus átomos, el demonio ha separado efectivamente el gas tibio en dos mitades desiguales, una caliente y otra fría. El demonio parece haber roto las leyes de la termodinámica, ha tomado el estado desordenado, el gas tibio, y creado un estado más ordenado, gas caliente y frío. Y aunque solo es un experimento mental, los argumentos sobre el significado del demonio de Maxwell han durado más de 150 años. Algunos han afirmado que el demonio debe estar gastando energía para clasificar los átomos de gas, y por lo tanto, la entropía total seguirá aumentando. Sin embargo, algunos han propuesto que no es la energía lo que es importante, sino el hecho de que el demonio usa información, específicamente las velocidades de los átomos, para hacer la clasificación. Dentro de las matemáticas de la termodinámica, se descubrió que la eficiencia perfecta era una ilusión. La energía siempre se pierde mientras fluye de un lugar a otro en forma de calor. La energía concentrada liberada al quemar carbón debe degradarse a medida que pasa por el motor, y algo de ella se debe perder en el entorno. Por lo tanto, se introdujo una nueva medida para tener en cuenta este aumento de la descomposición y el desorden, la entropía, y es la probabilidad la que dicta cómo sucede esto, como dijo el físico de principios del siglo XX, George Gamow. Por la misma razón que la habitación en la que estás sentado leyendo este libro está uniformemente llena de aire de pared a pared y de suelo a techo, y nunca se te ocurre que el aire de la habitación pueda recolectarse inesperadamente en un rincón lejano, dejándote asfixiar en tu silla. Sin embargo, este evento aterrador no es en absoluto físicamente imposible, sino solo altamente improbable. Gamow continúa dando el tiempo de espera de tal evento, trillones de veces más largo que toda la edad del universo. El desorden siempre es estadísticamente mucho más probable. A través de las nuevas leyes de la termodinámica, los físicos revelaron un crecimiento inexorable en la entropía a medida que el universo avanza. Un futuro universo destinado a ser más desordenado y decadente que el de hoy. No solo motores de vapor, sino planetas enteros, estrellas, galaxias, filamentos, todos avanzando del orden al desorden. Fue en 1862 que el sombrío punto final lógico de estas ideas fue propuesto por Lord Kelvin, a quien se le nombró la unidad de medida. Aunque la energía mecánica es indestructible, hay una tendencia universal a su disipación que produce la agotación de la energía potencial a través del universo material. El resultado sería inevitablemente un estado de reposo universal y muerte, si el universo fuera finito y dejado a obedecer las leyes existentes, y entonces, ¿era este el tiempo? Un universo constantemente moribundo encaminado hacia una muerte térmica inevitable, estrellas apagándose una por una en una marcha constante de energía potencial a desperdicio, dejando el universo de 1 billón de años oscuro y gastado. Uno de los grandes mentes que se ocuparon de la entropía y la flecha del tiempo fue James Clerk Maxwell, el icónico científico escocés del siglo XIX. Sus puntos de vista sobre la termodinámica moldearon nuestra comprensión del calor y los gases, y lo hizo todo con la ayuda de un demonio. Maxwell entendió las implicaciones de la entropía. Sabía que si mezclaba dos gases, uno caliente y otro frío, el resultado sería gas cálido, y sabía que el gas permanecería cálido y mezclado, en lugar de separarse en dos mitades, con gas caliente en un lado y frío en el otro. Pero se preguntó, ¿qué pasaría si introdujéramos un pequeño demonio que pudiera sentir cada átomo en el gas? Este demonio puede girar átomos, dirigiendo los átomos lentos a un lado y los rápidos al otro, dado que la temperatura de un gas es un reflejo de la velocidad media de sus átomos. El demonio ha separado efectivamente el gas cálido en dos mitades desiguales, una caliente y otra fría. El demonio parece haber roto las leyes de la termodinámica, ha tomado el estado desordenado, el gas cálido, y ha creado un estado más ordenado, gas caliente y frío. Y aunque solo es un experimento mental, los debates sobre el significado del demonio de Maxwell han durado más de 150 años. Algunos han afirmado que el demonio debe estar gastando energía para clasificar los átomos de gas y por lo tanto, la entropía total continuará aumentando. Sin embargo, algunos han propuesto que no es la energía lo que es importante, sino el hecho de que el demonio utiliza información, específicamente las velocidades de los átomos, para hacer la clasificación. Vincular la energía
La entropía y la información puede parecer un poco extraño, pero en el último 3/4 de siglo, este vínculo se ha vuelto más y más fuerte, y como cualquier toque en una computadora te dirá, procesar información genera mucho calor residual, pero la situación es más compleja que eso. No es simplemente el procesamiento de información lo que conduce al calor residual, sino el olvido de la información. Cuando sumamos 3 y 2, la respuesta es, por supuesto, 5, pero si te digo que la respuesta fue 5 y te pregunto qué dos números se sumaron, no puedes responder. En una computadora, las compuertas lógicas combinan señales electrónicas para hacer la suma. Mientras se introducen dos números, estos se olvidan a medida que se expulsa la única respuesta. El cálculo es irreversible, las entradas se pierden para el universo, y en la acción de olvidar, las compuertas lógicas se calientan un poco. La termodinámica, por lo tanto, nos proporciona el límite último para el olvido, llamado límite de Landauer. Es la liberación inevitable de energía al borrar un solo bit de información, y a temperatura ambiente es de poco más de 100 de un electronvoltio. Demostrado experimentalmente en 2012, los científicos creen que actualmente los chips de computadora producen miles de veces más calor que este límite, pero para 2035 es muy probable que lo alcancen. Ese pequeño bit de calor residual ineludiblemente aumenta la entropía del universo. En última instancia, a través del universo, es esta irreversibilidad de los cálculos la que impulsa el aumento de la entropía. Olvidar la información es, por lo tanto, un ingrediente esencial para definir una flecha del tiempo. ¿Significa esto que, para que ayer y mañana tengan sentido, debemos olvidar? Está la existencia del futuro, implícitamente ligada a nuestra incapacidad para recordar, y es ahora cuando podemos volver a nuestra solitaria civilización al borde de la muerte térmica universal, en el futuro lejano, cuando toda la energía útil se haya utilizado y la entropía esté al máximo. ¿Tendría el tiempo algún significado? La física fundamental aún no tiene una respuesta definitiva, pero es una posibilidad intrigante. Pero ahora hemos llegado a un punto de inflexión. Los fundamentos del tiempo y el espacio solo nos pueden llevar hasta cierto punto, y aunque son útiles, se avecina una revolución, un nuevo orden que llevará directamente a los últimos días de nuestro solitario mundo de agujeros negros. A medida que continuamos en nuestro viaje, vamos a tener que explorar un nuevo tiempo y un nuevo espacio. Espacio nuevo. Dentro de su caparazón de agujero negro, muchos de la civilización se resignaron a su destino y se adormecieron hasta el final, pero algunas mentes curiosas, con su energía menguante, todavía se preguntaban sobre el universo. Grandes libros que habían existido casi eternamente les decían cómo el espacio podría doblarse y ondularse. Central en estos libros estaba la historia de la luz. Sabían que la velocidad de la luz era inmensa y la habían utilizado para ayudar a medir su imperio. Sabían que la luz era un límite que nunca podrían romper, no importa cuánto lo intentaran, y sabían que la velocidad de la luz había sido el primer paso en el largo viaje para entender cómo funcionaba realmente el universo. Cuando estés al aire libre en una noche de verano, gira tu cabeza hacia el cenit. Casi verticalmente sobre ti estará brillando la estrella más brillante de los cielos del norte, Vega de la Lira, a 26 años luz de distancia, lo suficientemente cerca del punto de no retorno para nosotros, las criaturas de vida corta, pues ningún hombre volverá a casa más allá de Vega para saludar nuevamente a aquellos que conocía y amaba en la Tierra. La velocidad de la luz siempre ha sido misteriosa. Los primeros experimentos con luces parpadeando de un lado a otro habían mostrado que debía ser mucho más rápida que el sonido. Entonces los científicos se preguntaron, ¿sería infinita su velocidad? Fue en 1676 que el astrónomo Danes Ole Romer finalmente encontró la respuesta. Romer estaba observando las lunas de Júpiter mientras giraban alrededor del gigante planeta y cronometraba cuándo entraban en la sombra planetaria del gigante gaseoso. Asumió que las órbitas funcionaban como un reloj y por lo tanto podría predecir exactamente cuándo comenzarían y terminarían los eclipses de las lunas. Pero a medida que observaba la luna Io a lo largo del año, sus predicciones empeoraban gradualmente y luego mejoraban nuevamente. Quedó claro que la precisión de sus predicciones dependía de nuestra distancia a Júpiter y que necesitaría incluir el tiempo extra que tarda la luz en recorrer una mayor distancia. Y así, con los datos de Romer, el astrónomo colega Christian Huygens calculó que la luz debe moverse a más de 211.000 km por segundo, no muy lejos de nuestra estimación moderna, de unos 300.000 km por segundo. Las observaciones de Romer confirmaron que la luz era rápida y finita, pero precisamente que era la luz tendría que esperar 2 siglos, pues además de las implicaciones confusas del demonio de James Clerk Maxwell, también es famoso por entrelazar la electricidad y el magnetismo en una sola idea, el electromagnetismo.
Maxwell descubrió que la luz no era más que una combinación autoperpetuada de ambos, y también incluyó en sus ecuaciones la impresionante velocidad de la luz, pero aún había un problema con respecto a qué estaba esta velocidad. Las ecuaciones de Maxwell no daban respuestas, por lo que los físicos comenzaron a buscar una solución. Tal vez, hipotetizaron, la luz viajaba en un medio invisible, un misterioso éter que impregnaba todo el cosmos, pero eso también implicaría un estado último de reposo en el universo, un pensamiento preocupante, ya que eso rompería la relatividad de Galileo. El problema era grave, por lo que mientras un grupo de físicos se dispuso a medir las propiedades de este supuesto éter, otros tomaron la evidencia frente a ellos y dieron un salto aún mayor, y entre ellos estaba un joven Albert Einstein. Einstein se preguntó por qué la electricidad y el magnetismo no obedecerían la relatividad de Galileo, por qué los experimentos específicos que usaban el flujo de electricidad o el giro de un imán revelarían un movimiento absoluto. En un paso audaz, declaró que no podían, y con eso nació la teoría especial de la relatividad. En el barco de Galileo, propuso Einstein, todos los experimentos arrojarían los mismos resultados, ya sea que el barco estuviera asegurado en el puerto o navegando suavemente en un mar en calma. Lanzar una pelota, por supuesto, no revelaría si el barco se estaba moviendo, pero tampoco medir la velocidad de la luz. La velocidad de la luz en el vacío era constante, sin importar la fuente. Esta declaración final parecía ir en contra del universo según lo establecido por Newton. En la mecánica newtoniana, simplemente podría sumar velocidades, y cada observador mediría velocidades diferentes dependiendo de su propio movimiento. Pero según Einstein, esto no era el caso para la luz. Todos medirían la misma velocidad, ya sea que el barco estuviera estacionario, yendo a 50 nudos o a 50.000. Sin embargo, si esto era cierto, algo más tenía que ceder, y la única libertad en las ecuaciones era la naturaleza misma del espacio y el tiempo. Para que funcionara, cada observador debe tener su propia medición del espacio, y cada observador debe tener su propia medición del tiempo. Con la relatividad especial, era la velocidad de la luz la que era absoluta, no el espacio y el tiempo. El espacio y el tiempo ya no eran el escenario universal en el que se desarrollaba la física, y justo como Maxwell había combinado la electricidad y el magnetismo, el espacio-tiempo también estaba a punto de unirse. Señores, las vistas del espacio y el tiempo que deseo exponer ante ustedes son radicales. De ahora en adelante, el espacio por sí solo y el tiempo por sí solo están condenados a desvanecerse en meras sombras, y solo una especie de unión de los dos preservará una realidad independiente. En 1908, Hermann Minkowski, el antiguo profesor de Einstein, presentó una idea. En reacción a las revelaciones de la relatividad especial en 1905, decidió explorar la geometría de estas nuevas ecuaciones. En la formulación de Einstein, el espacio era espacio y el tiempo era tiempo, y para transformar de un punto de vista de un observador a otro, necesitabas mezclar los dos. Pero Minkowski señaló que era más simple mezclar el espacio y el tiempo juntos, en el espacio-tiempo, y transformar el espacio-tiempo de un observador a otro a través de la geometría. Y finalmente, nació el espacio-tiempo combinado. Esta nueva fusión de las 3 dimensiones del espacio y una dimensión del tiempo ha llegado a ser conocida como espacio de Minkowski, aunque el propio Minkowski trágicamente murió en 1909, antes de que su idea fuera completamente aceptada por la comunidad de físicos. El espacio y el tiempo newtonianos habían sido completamente trastocados, pero Einstein aún no estaba satisfecho. Aunque sus ideas habían revolucionado nuestras ideas del espacio y el tiempo, no podían dar cuenta de la gravedad. Las ecuaciones gravitacionales de Newton necesitaban la distancia entre las masas y la relatividad especial. Ahora nos decía que nadie podía siquiera estar de acuerdo en cuáles eran estas distancias, así que volvió al tablero de dibujo y pasó una década pensando en la gravedad. Lo que eventualmente surgió de estas reflexiones en 1915 fue una solución que sacudió la física hasta su núcleo. Einstein tomó la imagen geométrica del espacio-tiempo de Minkowski y hizo que tanto el espacio como el tiempo fueran flexibles y extensibles, siendo la presencia de masa y energía la que producía la curvatura. Dentro de su teoría general, Einstein concluyó que la gravedad, como fuerza, simplemente no existía. Los efectos de la gravedad estaban codificados dentro de la curvatura del espacio y el tiempo. La imagen de Newton del espacio y el tiempo estaba bien y verdaderamente muerta, pues no solo el espacio y el tiempo eran relativos, también eran flexibles. Las consecuencias de la visión de la relatividad de Einstein se descubrieron rápidamente. En la teoría especial, el tic-tac relativo de los relojes dependía del movimiento, y aunque todos sienten que el tiempo pasa a 1 segundo por segundo, diferentes relojes marcarán diferentes cantidades de tiempo. Con la llegada de la teoría general, el tiempo fue sacudido aún más, ya que el lugar en el que estás también influencia el tic-tac de tu reloj.
La presencia de masa curva el espacio y curva el tiempo, y así la gravedad puede dictar el tic-tac relativo de un reloj. En 1916, Karl Schwarzschild resolvió las ecuaciones de campo de la relatividad para una masa esférica, y escrito dentro de sus ecuaciones estaba una masa completamente colapsada, comprimida en un punto. Mientras no obtuvo su nombre hasta 50 años después, Schwarzschild tenía la matemática para un agujero negro. La solución de Schwarzschild mostró que los agujeros negros doblan tanto el espacio como el tiempo, y con esta intensa curvatura viene intensas fuerzas gravitacionales, de las cuales ni siquiera la luz puede escapar. En las cercanías de un agujero negro, donde los campos gravitacionales son inmensos, el tiempo se curva cada vez más a medida que te acercas al centro. Comparado con los relojes en el universo distante, cerca del corazón de la oscuridad, el tiempo avanza muy lentamente, y no solo fueron los agujeros negros los que surgieron de las nuevas ecuaciones. En el siglo desde las ideas gravitacionales de Einstein, se han encontrado muchas más soluciones extrañas. A lo largo de la literatura relativista hay agujeros de gusano, impulsos de deformación e incluso universos curvos enteros, todo construido desde la naturaleza maleable del espacio y el tiempo. En 1919, observaciones de la desviación de la luz estelar probaron su teoría y convirtieron a Einstein en una superestrella científica, y así los científicos dirigieron su atención a medir los efectos de la relatividad general exactamente, para cimentar aún más el concepto. En 1919, observaciones de la desviación de la luz estelar probaron su teoría y convirtieron a Einstein en una superestrella científica, por lo que los científicos centraron su atención en medir con precisión los efectos de la relatividad general, para cimentar aún más el concepto. Uno de los experimentos más extraños fue realizado por Joseph Haffele y Richard Keating en 1971. Su equipo consistía en una serie de relojes de cesio precisos y un conjunto de viajes en avión que circunnavegaron completamente la Tierra. Para comenzar el experimento, todos los relojes se colocaron en la misma ubicación y se sincronizaron. Algunos de los relojes luego partieron en un avión, algunos hacia el este y otros hacia el oeste, algunos moviéndose con la rotación de la Tierra y otros en contra. Se gastaron $7,600 en vuelos, con 2 asientos en cada avión destinados a Mr. Clock, y debido a que estaban volando, estaban en un campo gravitacional diferente al de los relojes que se dejaron en tierra. Después de que los relojes dieron la vuelta al mundo 2 veces, todos fueron reunidos. Si el universo estuviera gobernado por el tiempo absoluto de Newton, todos deberían haber permanecido sincronizados, pero si Einstein tenía razón, los movimientos relativos y la curvatura del espacio-tiempo los habrían desincronizado. El experimento se realizó y los relojes se reunieron. Difieron por unos pocos cientos de nanosegundos. Einstein fue declarado ganador, pero hay una prueba más de la relatividad que ha demostrado ser la más espectacular. Al desarrollar la relatividad, Einstein descubrió que el espacio-tiempo flexible puede vibrar y resonar. Así como Maxwell descubrió que la electricidad y el magnetismo pueden propagarse en ondas, también podría hacerlo la gravedad, pero no pudo decidir si su matemática era correcta o si se estaba engañando a sí mismo, y luchó por concluir si estas ondas gravitacionales eran parte de la realidad. En 1974, Russell Hulse era un joven estudiante de astronomía que hizo un descubrimiento espectacular. Con su supervisor Joseph Taylor, estaba observando el universo con el telescopio de Arecibo de Trenton y encontraron un pulsar, un corazón de estrella muerta que giraba rápidamente y emitía ondas de radio. Este pulsar, PSR B993 Popper 16, giraba 17 veces por segundo y no estaba solo, sino que orbitaba otro corazón de estrella muerta, una estrella de neutrones, y con los pitidos regulares del pulsar pudieron trazar con precisión el baile cósmico. Sin embargo, lo que encontraron fue bastante inesperado. Con la gravedad newtoniana, estas estrellas muertas orbitarían entre sí eternamente, pero Taylor y Hulse descubrieron que las órbitas se estaban encogiendo y las estrellas se estaban acercando lentamente, pero de manera constante. De alguna manera, la energía de sus órbitas se estaba filtrando hacia el universo. Taylor y Hulse se dieron cuenta de que las ondas gravitacionales de Einstein eran el culpable ideal. Se adentraron en la matemática de la relatividad general y calcularon cómo las estrellas en órbita forman ondulaciones en el espacio-tiempo, mostrando cómo llevan exactamente suficiente energía para explicar el declive orbital. En 1993, Taylor y Hulse recibieron el premio Nobel por su descubrimiento, y 24 años después, se otorgó el premio por la detección directa de ondas gravitacionales. El experimento fue el Observatorio de Ondas Gravitacionales por Interferómetro Láser, o LIGO por sus siglas en inglés, que con una sensibilidad inimaginada puede sentir las diminutas ondulaciones del espacio-tiempo. LIGO ha abierto una nueva y emocionante ventana al universo. Están descubriendo fusiones de agujeros negros y colisiones entre estrellas de neutrones, y ahora
ahora los astrónomos incluso planean buscar las ondas gravitacionales más antiguas, formadas en el nacimiento del universo. Y así, en este nuevo mundo, inaugurado por Einstein, está claro que todo el cosmos está escrito en el lenguaje de la gravedad, del espacio y el tiempo curvados y distorsionados. Pero había un secreto más por descubrir oculto en las ecuaciones. Primero lo comprendió Alexander Friedman en 1922, y luego fue probado por Edwin Hubble. La expansión del universo es la expansión del espacio, expandiéndose desde un punto infinito, hace 13.8 mil millones de años, conocido hoy como el Big Bang. En pocas palabras, había menos espacio ayer y habrá más espacio mañana. Cada galaxia se aleja cada vez más de nosotros, excepto nuestro grupo local, a una tasa promedio de 70 km/s/MPC, lo que realmente significa que, en este momento, por cada 3.26 millones de años, luz de distancia de nosotros, una galaxia se está alejando de nosotros a 70 km/s/MPC adicionales. Así que una galaxia a 326 millones de años, luz de nosotros, se está moviendo a 7000 guiones, y una galaxia a 32.6 mil millones de años luz retrocede de nosotros más rápido que la velocidad de la luz. Esto puede parecer extraño, después de todo lo que hemos aprendido hasta este punto, pero el límite de velocidad del universo solo se aplica a objetos que se mueven a través del espacio, y estas galaxias no se mueven a través del espacio, simplemente el espacio se interpone entre ellas. Este universo en expansión hace que el espacio-tiempo curvado y doblado sea aún más complejo de entender. A medida que las ecuaciones muestran que el espacio es infinito, lo que está sucediendo es que el universo en realidad se está volviendo menos denso, y claramente, esta disminución en la densidad no es completamente uniforme en todo el universo. Tú, por ejemplo, no te estás separando lentamente. Las galaxias individuales también se mantienen unidas debido a su gravedad mutua, pero como esta gravedad es una manifestación de la curvatura del espacio, ¿qué sucede en el límite entre el espacio que se expande y el que no se expande? Y ese no es el único dolor de cabeza. A medida que el espacio se expande, la forma del espacio-tiempo de ayer es diferente al espacio-tiempo de mañana, rompiendo lo que se pensaba que era una de las propiedades clave del universo, la conservación de la energía. La importancia de la simetría en la física fue detallada por la matemática Emmy Noether. En este caso, una simetría significa que cuando cambias tu situación, la física sigue siendo la misma. Cambiar de ubicación no cambia la física, lo que significa que el momento se conserva, y el hecho de que la física sea la misma hoy y mañana da como resultado la conservación de la energía, pero en un universo en expansión, donde el espacio-tiempo está cambiando, esta simetría se rompe. A medida que el espacio crece, no se estira ni se diluye, simplemente hay más de él, pero a medida que viajan a través de un universo en expansión, los fotones se estiran y pierden energía, y las galaxias son despojadas de su velocidad a medida que su movimiento se detiene. La energía simplemente no se conserva a medida que crece el cosmos, y este es un enigma que causa problemas a los físicos hasta el día de hoy. Y así, ahora puede parecer que el espacio finalmente se ha vuelto físico, real, puede doblarse, expandirse, curvarse y ondular, pero hay un giro final, una última alfombra que se nos sacará de debajo. Se puede resumir en las palabras del ganador del premio Nobel, Steven Weinberg. Para el novato, esta afirmación debe parecer casi bizarra. ¿Cómo puede un científico líder hacer tal afirmación? Bueno, porque tiene absolutamente razón. En la relatividad de Einstein, el espacio-tiempo es verdaderamente nada. La matemática parece de doblar y curvar, pero en realidad, la relatividad nos dice que el espacio es nada y no tiene propiedades. Pero, ¿qué pasa con el tiempo en esta nueva imagen? ¿Cómo se vieron afectados los segundos, horas y minutos por el amanecer de la relatividad? Nuevo tiempo. Para la futura civilización, el tiempo significaba muchas cosas. Sabían que su tiempo era único, no compartido por otros. Entendieron que los relojes marcaban de manera diferente, dependiendo de dónde estés y qué estés haciendo. Sus ingenieros habían utilizado esta naturaleza maleable del espacio-tiempo en la conformación de su civilización. Grandes portales de tiempo y espacio distorsionado permitían viajar a través del imperio, mientras que los lentos tics cerca de la fuerza gravitacional de un agujero negro se habían utilizado para ralentizar el tiempo y permitirles observar el fin de todo. Las personas como nosotros, que creemos en la física, saben que la distinción entre pasado, presente y futuro es solo una ilusión persistentemente obstinada. Con la llegada de la relatividad general de Einstein, los físicos se enfrentaron a un nuevo dolor de cabeza. Sabían que cada partícula en el universo tenía un pasado, un presente y un futuro, y como una línea trazada en un mapa, podían graficar el viaje de una partícula a través de las 4 dimensiones del espacio y el tiempo, trazando su línea de mundo desde el pasado hacia el futuro, a través de una serie de presentes. Cada partícula en tu cuerpo, cada electrón y quark viaja en su propia línea de mundo. Antes de que fueras concebido, las líneas de mundo estaban dispersas, pero a medida que creciste, muchas líneas de mundo se condensaron en un manojo que eres tú, y cuando te hayas ido, estas líneas de mundo se dispersarán nuevamente. Por un momento fugaz en la vida del universo, existes como poco más que una colección de líneas de mundo, un breve nudo en el tejido de la eternidad. Aunque inquietante, esto
esto parece tener sentido, entonces, ¿dónde está el dolor de cabeza? En primer lugar, tenemos que recordar lo que realmente significa la relatividad del tiempo. Sin un tiempo absoluto, no hay un reloj cósmico uniforme, y esto significa que no existe algo como un presente único, un verdadero instante de ahora, sin una definición absoluta de una hora cósmico. ¿Cómo definimos una noción única del pasado, sin una hora, donde comienza exactamente el futuro? Dolor de cabeza. Dentro de las ecuaciones de la relatividad, todos los pasados, presentes y futuros ya están escritos. Toda la historia de todas las cosas ya está ahí, en algún lugar. Esta noción, conocida como universo bloque, ha molestado a muchos físicos y filósofos, ya que sin una hora, el cosmos no puede simplemente desplegarse de momento a momento. Todo lo que podemos hacer mientras trazamos nuestra línea de mundo es seguir nuestro camino predefinido, y conceptos queridos por nosotros, como el libre albedrío, se pierden, pero esto no puede ser correcto. Claramente recordamos el pasado, y el futuro es una puerta misteriosa que aún no se ha abierto. Son claramente diferentes. ¿O no? Considera dos electrones que se acercan entre sí. Ambos llevan una carga negativa idéntica, y a través del electromagnetismo se repelen. A medida que se acercan, la repulsión aumenta y su movimiento gradualmente se desacelera, se detiene y se invierte. Eventualmente, los electrones se alejan uno del otro, de vuelta por donde vinieron. No parece haber nada extraño en esto, pero imagina que filmamos la interacción entre los dos electrones, y luego mostramos la película a una audiencia de físicos, reproduciendo una versión invertida, con el izquierdo cambiado por el derecho y viceversa. Tu audiencia de físicos todavía no notaría nada extraño en la película en la pantalla. Cambiar izquierda y derecha no altera la física. En la pantalla, los electrones se acercan y se repelen. Todo parece completamente normal, pero ¿qué pasa si das un paso más? ¿Qué pasa si en lugar de cambiar izquierda y derecha, cambias pasado y futuro? La película ahora se ejecuta al revés. El tiempo ha sido invertido. Tu audiencia mira la pantalla. ¿Qué ven? En esta película invertida en el tiempo, dos electrones se acercan entre sí. Se acercan cada vez más, con su repulsión aumentando. Eventualmente se detienen en su movimiento y comienzan a alejarse nuevamente. Sin nada fuera de lo común, la audiencia asiente en aprobación ante esta simple muestra de física. Pero, ¿cómo es esto posible? Si hubieras corrido la película de Laurel y Hardy al revés, los espectadores lo habrían notado y sabrían de inmediato que algo estaba mal con la flecha del tiempo. Y aquí radica la pregunta: ¿por qué la interacción electromagnética entre electrones es insensible a la dirección del tiempo? Y no solo el electromagnetismo, sino también la gravedad y la fuerza nuclear fuerte no se ven afectadas. La fuerza nuclear débil se comporta un poco mal, pero es un efecto muy pequeño. Parece que en su núcleo, las interacciones fundamentales microscópicas del universo no poseen una flecha del tiempo. El tiempo podría fluir en un sentido u otro, y simplemente no les importaría. Pero esto nos deja con una desconexión. El mundo macroscópico a gran escala en el que vivimos ciertamente sabe acerca del tiempo. Café enfriándose, madera ardiendo, supernovas explotando. Estos no son procesos que simplemente puedan ejecutarse al revés. No puedes deshacer un huevo revuelto. Con un poco de reflexión, esto parece un poco extraño. Nuestro mundo a gran escala no es más que las propiedades colectivas de un número incalculable de átomos, y estos átomos interactúan a través de una fuerza fundamental, el electromagnetismo. Cada una de las miríadas de interacciones electromagnéticas, no afectadas por la dirección del tiempo. ¿Cómo puede surgir tal flecha de la multitud de interacciones ignorantes del tiempo que tienen lugar cada segundo? ¿Cómo surge el tiempo? Algunos han afirmado que hay una flecha definitiva, una huella de una flecha del tiempo cosmológica. En la simple visión del universo bloque, se extiende infinitamente lejos hacia el pasado y hacia el futuro. Pero este universo bloque claramente no parece parecerse al nuestro, pues sabemos que nuestro universo no se extendió infinitamente hacia el pasado. Tuvo un comienzo. Desde observaciones, sabemos que el universo nació hace casi 14.000 millones de años. No conocemos el proceso que lo trajo a la existencia, pero nació con tanto espacio como tiempo. Justo dónde y cómo el espacio y el tiempo llegaron a ser en el universo sigue siendo un misterio, pero han permanecido como parte integral del cosmos a lo largo de toda su historia. Pero hay otros misterios sobre el nacimiento del universo que no entendemos, y en particular parecía ser extremadamente especial, siendo tanto caliente como denso y extrañamente uniforme, y esta uniformidad significaba que el universo recién nacido tenía una propiedad muy peculiar. El universo nació con una entropía muy baja. Puede parecer extraño que la uniformidad implique baja entropía, como un gas esparcido por toda una habitación tiene mayor entropía que el gas todo apretado en una esquina, pero para la materia en el universo, esta uniformidad significaba que la gravedad podía hacer su trabajo y juntarse y eventualmente aglomerarse en estrellas y galaxias, y así, a medida que el universo se expande, su entropía aumenta a medida que la materia evoluciona. La energía potencial gravitatoria se convierte constantemente en estrellas, planetas y personas. Eventualmente, esta energía se procesa en calor residual que se esparce por todo el universo, y es este cambio de baja a mayor entropía el que imprime en el cosmos su flecha del tiempo.
tiempo. El reciente ganador del premio Nobel, Sir Roger Penrose, ha reflexionado mucho sobre la entropía inicial de nuestro universo. Concluyó que la probabilidad de que esto ocurra por casualidad es de 1 parte en 10, elevado a la 10 elevado a la 123. Claramente, debe haber habido algo especial en el nacimiento de nuestro universo, pero ¿qué fue? Todavía no lo sabemos. Y entonces, ¿significaría esto que el universo bloque no tiene una flecha del tiempo innata? Sin el Big Bang, ¿sería imposible distinguir el pasado del futuro? Imaginar cómo experimentaríamos tal universo es muy difícil de hacer, pero de hecho, tal vez nuestra capacidad para imaginar cualquier cosa en absoluto es, en última instancia, debido al nacimiento especial del universo. El 10 de junio de 1944, un bombardero Halifax británico volaba sobre Francia. Con otros 400 bombarderos, estaba apoyando los desembarcos del día D en Normandía, pero cerca de la ciudad de Laval, la aeronave fue alcanzada por la artillería antiaérea alemana y se estrelló en llamas en el campo francés. Toda la tripulación pereció en el accidente. Se perdieron 7 vidas en una guerra que eventualmente reclamó millones. El piloto era un voluntario holandés de 33 años, Willem Jacob van Stockum, y aunque su nombre no es conocido hoy en día, Van Stockum fue el hombre que descubrió el viaje en el tiempo. Por supuesto, para la década de 1940, el viaje en el tiempo ya era un elemento básico de la ciencia ficción. La máquina del tiempo, de H.G. Wells, se había publicado medio siglo antes, pero todo esto era fantasía y capricho, y una firme imposibilidad en el espacio y tiempo newtonianos. Sin embargo, dentro del nuevo mundo de la relatividad, Van Stockum había descubierto una base científica. Matemáticamente, la relatividad es notoriamente desafiante. Einstein mismo se había preguntado si sus ecuaciones de campo darían alguna solución analítica, pero apenas un año después de presentarlas al mundo, se encontró la primera solución, mientras Schwarzschild derivaba sus agujeros negros. Y así, para la década de 1920, comenzó la búsqueda de la forma matemática del universo entero, junto con los gigantes de la relatividad, Einstein, Friedman, de Sitter y otros, estableciendo reglas, encontrando espacio en expansión que en sí mismo podría ser curvo, e incluso espacio donde las líneas paralelas podrían converger y diverger. Algunos científicos exploraron las matemáticas de universos hipotéticos, y el matemático húngaro Cornelius Lanczos había encontrado una solución bastante peculiar. Sus ecuaciones describían un universo de polvo que giraba rígidamente, y aunque no parecía describir nuestro universo actual, era un resultado intrigante. Van Stockum comenzó a preguntarse sobre el viaje de las partículas a través de un universo rotatorio. A medida que las partículas viajaban del pasado al futuro, las líneas de mundo se estiraban alrededor del universo, pero a medida que el universo rotaba, el tiempo y el espacio se estiraban y distorsionaban, y la naturaleza del tiempo, en sí misma, se volvía indistinta. Algunas líneas de mundo se estiraban completamente alrededor del universo y se encontraban consigo mismas, formando bucles cerrados. A lo largo de estos, el futuro pisaba el camino del pasado, una y otra vez. Los físicos llaman a estas líneas de mundo, en bucles cerrado, caminos temporales, pero en lenguaje cotidiano no era otra cosa que viajes en el tiempo. Que el espacio y el tiempo puedan estar tan distorsionados como para permitir el viaje en el tiempo era impactante, y aunque el universo rotatorio podría no ser físicamente realista, abrió la pregunta de si había otras rutas hacia el pasado o atajos hacia el futuro. El objetivo de Van Stockum era dirigirse a Princeton para trabajar directamente con Einstein, pero a medida que se reunían las nubes de guerra, miró hacia Europa. Una vez que su patria fue ocupada, su deseo era entrar en la lucha, y la propia línea de mundo de Van Stockum terminó en un campo francés, en una noche oscura de 1944. Aunque el nombre de Van Stockum ahora se ha perdido en la historia, los viajes en el tiempo y los universos rotatorios no lo están, ya que fueron redescubiertos por el excéntrico matemático Kurt Gödel en 1949. Gödel es recordado hoy como uno de los más grandes lógicos de todos los tiempos, y su famoso teorema de incompletitud todavía desconcierta hoy en día, pero su contribución a la física fue igualmente impactante. Escapando de la agitación en Europa a medida que se acumulaba la tormenta de la Segunda Guerra Mundial, a diferencia de Van Stockum, Gödel sí llegó a la Universidad de Princeton. Allí él y Einstein se hicieron buenos amigos, con Einstein apoyando su solicitud de ciudadanía estadounidense, específicamente distrayéndolo de señalar fallas en la Constitución de los Estados Unidos al juez que veía su caso. Fue en Princeton donde Gödel aplicó su notablemente matemática a la relatividad y la naturaleza del espacio-tiempo, y en 1949, el regalo de cumpleaños número 70 de Gödel para Einstein fue una solución a las ecuaciones de campo de la relatividad. Como Van Stockum había encontrado la matemática de un universo rotatorio y curvas temporales cerradas que rodeaban su cosmos. Al recibir su regalo, Einstein, según sus propias palabras, se sintió perturbado por la posibilidad. Al parecer, la esposa de Gödel también le había tejido un suéter, pero no fue parte del regalo final. La historia no
recuerda por qué. Einstein murió poco después, en 1955, y Gödel le siguió en 1978. Ya anciano, Gödel preguntó a los astrónomos si habían descubierto si el universo estaba verdaderamente rotando. La respuesta siempre fue, no, no lo está, y que el universo de Gödel no es el nuestro, pero la posibilidad de que la relatividad de Einstein permitiera potencialmente viajes en el tiempo envió a los investigadores de vuelta a sus ecuaciones. ¿Podrían realmente el tiempo y el espacio doblarse tanto sobre sí mismos para permitir la exploración temporal? Los físicos han continuado encontrando atajos matemáticos a través del espacio y el tiempo, y ahora hay muchas soluciones a las ecuaciones de Einstein en las que el espacio y el tiempo están extremadamente distorsionados. Parecería que en la relatividad de Einstein, el viaje en el tiempo sigue siendo una posibilidad teórica obstinada. Como ejemplo, si agregas giro a un agujero negro, el espacio y el tiempo también giran, y si te sumerges directamente a través del centro, podrías emerger en otro lugar y en otro momento. Otra estructura relativista, un agujero de gusano, construye un puente de espacio-tiempo entre dos ubicaciones, y potencialmente entre dos tiempos diferentes, pero no necesariamente un atajo. Por lo tanto, el viaje en el tiempo parece estar escrito en las ecuaciones de la relatividad. La realidad de estas soluciones, si realmente pueden existir, sigue sin respuesta. Quizás nunca podamos concentrar suficiente energía en un solo lugar para que el espacio-tiempo se doble completamente sobre sí mismo. Ahora entendemos cómo funciona el espacio-tiempo de Einstein, pero todavía no sabemos qué es. ¿A dónde podemos dirigirnos a continuación? Bueno, no solo Einstein estaba trazando un nuevo camino a principios del siglo XX, fue un periodo dramático para la física teórica y la mecánica cuántica estaba en la vanguardia del orden cambiante. Y así, quizás, los físicos pensaron, la respuesta podría estar en las escalas más pequeñas del universo, espacio-tiempo, cuántico. En el futuro lejano, la civilización se había vuelto desesperada, las estrellas habían muerto hace tiempo, y la materia misma estaba comenzando a desintegrarse. Quedaban muy pocos, casi congelados en la oscuridad. La última vida se detenía, pero algunos ojos aún miraban hacia los cielos para presenciar las últimas ráfagas de luz en el universo. Los grandes libros les habían dicho que llegaría este momento, advirtiéndoles que ni siquiera los agujeros negros durarían para siempre, mientras la inmensa gravedad de la relatividad los mantenía unidos. En la escala más pequeña, la acción del mundo cuántico resultaba en su decadencia definitiva. Durante eones habían luchado por combinar los dos. El mundo de la gravedad parecía tan distante del cuántico, y también su hogar de agujero negro se estaba disolviendo. No podían hacer nada para detenerlo. De hecho, los últimos pocos estaban tan cansados que ni siquiera lo intentaron. Un estudiante universitario que asiste a conferencias sobre relatividad general por la mañana y otras sobre mecánica cuántica, por la tarde podría ser perdonado por pensar que sus profesores son unos locos, o que han descuidado comunicarse entre sí durante al menos un siglo. Hay una tumba en el cementerio de Rose Lawn en Tallahassee, Florida. En ella está escrito el nombre de un hombre que murió en 1984, a la edad de 82 años. A diferencia de los otros en el cementerio, el hombre también tiene una placa en la abadía de Westminster, no muy lejos de los restos mortales de Isaac Newton. La placa no dice mucho, etiqueta al hombre como físico y anota su nacimiento y muerte, pero en la placa también hay una ecuación, una compleja mezcla de letras latinas y griegas, y esta ecuación fue la primera unificación de la relatividad de Einstein y la mecánica cuántica. El famoso físico Niels Bohr se refirió a Paul Adrien Maurice Dirac como el hombre más extraño que visitó su instituto. Nacido en Bristol a principios del siglo XX, inicialmente no parecía destinado a la grandeza científica. En 1923, Dirac comenzó sus estudios en la Universidad de Cambridge. Famosamente concentrado en su ciencia, evitaba muchas interacciones humanas, y sus conversaciones eran principalmente silenciosas. Sus colegas nombraron la unidad de una palabra por hora como un Dirac en su honor, pero mientras el habla era lenta, su mente corría por los problemas de la física. Era un momento embriagador para ser físico, con el nuevo mundo de la relatividad de Einstein y las extrañas implicaciones de la mecánica cuántica abriéndose. Estaban los secretos fundamentales del universo finalmente revelándose. Cuando Dirac comenzó su exploración de la mecánica cuántica, estaba escrita en el pasado. Las matemáticas de Schrödinger y Heisenberg se desarrollaron en el escenario de Newton, con el tic de un reloj absoluto y la visión del espacio de Galileo, pero Dirac sabía que esta imagen del espacio y el tiempo simplemente estaba desactualizada. Seguramente, las ecuaciones de la mecánica cuántica deberían reflejar las nuevas visiones de Einstein sobre el espacio y el tiempo. Esto preocupaba a Dirac y luchaba con las matemáticas tratando de hacerlas funcionar, pasando sus domingos caminando solo, reflexionando sobre las ecuaciones en su mente. Y en diciembre de 1927, la niebla comenzó a despejarse. Una
ecuación cuántica relativista vino a la vista, una ecuación que obedecía a la demanda de Einstein de que no hay reposo especial en el universo, y Dirac usó esta ecuación para explicar la partícula más simple, el electrón. De repente, varias propiedades peculiares del electrón tenían sentido matemático. Dentro de la ecuación de Dirac, el electrón gira y se comporta como un pequeño imán de barra. Ambas propiedades habían sido difíciles de explicar, pero eran una consecuencia natural de la relatividad. Pero había otra propiedad que era completamente inesperada. Si tomas la raíz cuadrada de 1, hay dos soluciones, más 1 o menos 1. De la misma manera, al explicar el electrón, la ecuación de Dirac tiene dos soluciones. Una solución está cargada negativamente y claramente representa al electrón. Pero, ¿a qué corresponde la solución positiva? Dirac se preguntó si podría ser el protón, la partícula cargada positivamente dentro del núcleo, pero siendo casi 2000 veces más masivo, eso no podía ser correcto. Eventualmente concluyó que su ecuación estaba prediciendo una nueva partícula, el antielectrón. Esta partícula debería tener la misma masa que el electrón pero tener la carga opuesta, positiva, antimateria. La ecuación de Dirac fue el nacimiento de la teoría cuántica de campos, la teoría física más exitosa. Es con estas matemáticas con las que describimos todas las partículas fundamentales y fuerzas, la base del modelo estándar moderno, y para cada una de las partículas hay antipartículas, electrones, positrones, quarks y antiquarks, todo una consecuencia de la visión de Einstein del espacio y el tiempo relativos. Pero la teoría cuántica de campos se basa en la teoría especial de la relatividad de Einstein. ¿Qué pasa con la gravedad y la teoría general de la relatividad? ¿Qué pasa si incorporamos el espacio-tiempo curvo en la ecuación de Dirac? Desafortunadamente, después de un éxito tan increíble al principio, el último siglo no nos ha llevado más allá en esta búsqueda. Dentro de la teoría cuántica de campos, la función de onda cuántica que subyace a la existencia todavía se desarrolla dentro del escenario del espacio y el tiempo. Debido a la relatividad especial, este espacio-tiempo es más complejo que la visión de Newton, pero el espacio y el tiempo siguen siendo el escenario universal, y este escenario se rompe al considerar el espacio-tiempo curvo de la relatividad general. Recuerda, en la teoría general de la relatividad, el espacio y el tiempo son dinámicos y evolucionan, no son simplemente el escenario, son actores en la física del universo. La mecánica cuántica ya era lo suficientemente complicada, pero después de muchos años de trabajo, sus diversas infinitudes finalmente fueron domesticadas. Con el espacio-tiempo curvo, doblándose y ondulando, las infinitudes parecían incontrolables. Con el fracaso de simplemente fusionar la gravedad y la mecánica cuántica, algunos físicos han buscado en otros lugares. Esto ha implicado volver al tablero de dibujo, con nuevas ideas sobre qué son realmente el espacio y el tiempo en la búsqueda de la llamada teoría de todo, la búsqueda hasta ahora, infructuosa de vincular el mundo cuántico microscópico con el mundo macroscópico de la relatividad general y explicar completamente el universo. Y por supuesto, estas teorías de todo no han necesariamente simplificado las cosas. En uno de los principales contendientes, la teoría de cuerdas, o M-teoría, podría haber 11 o incluso 26 dimensiones. Pero, ¿qué dicen estas ideas sobre la naturaleza fundamental del espacio y el tiempo? De nuevo, no es tan simple. En la teoría M, el espacio y el tiempo son parte de las estructuras fundamentales del universo. La forma extraña y contorsionada de esta estructura en múltiples dimensiones explica todo, no solo el espacio y el tiempo, sino toda la materia, toda la radiación y todas las fuerzas. ¿De qué están hechas estas estructuras fundamentales? La teoría M no nos lo dice. Otro contendiente para la teoría de todo es la gravedad cuántica de bucles. A primera vista, esta teoría es aún más extraña, con el espacio y el tiempo siendo fenómenos cuánticos. En la minúscula escala de Planck, el espacio-tiempo es grumoso, fundamentalmente entrelazado en una red, y para nosotros, esta malla subatómica tiene la apariencia de espacio y tiempo suaves. De nuevo podemos preguntar, ¿de qué están hechos estos granos cuánticos? Y de nuevo, nos quedamos decepcionados ya que simplemente son, pero quizás la solución sea más simple que esto. Quizás, algunos han especulado, el espacio y el tiempo en realidad no existen en absoluto. Recuerda, al principio de esta historia escuchamos el desacuerdo entre Newton y Leibniz. Para Newton, el espacio y el tiempo formaban parte de la realidad y existían independientemente de la materia en el universo. Leibniz, sin embargo, dijo que eran las relaciones entre la materia las que definían el espacio y el tiempo. Sin ellos, el espacio y el tiempo no tendrían sentido, y la visión relativista del espacio-tiempo parecía coincidir con esta imagen. Einstein nos dijo que la materia definía la estructura del espacio-tiempo, y el espacio-tiempo le decía a la materia qué hacer. Sabemos que en la imagen cuántica,
el espacio-tiempo parece ser grumoso y que la realidad posiblemente esté construida con estos bits de espacio-tiempo a medida que crece el universo. Pero, ¿y si el espacio y el tiempo no están realmente ahí? ¿Y si el espacio y el tiempo son fenómenos emergentes, algo que experimentamos solo como seres macroscópicos? Esto podría sonar extraño, pero sabemos que estamos encajados en el universo. Esto significa que no sentimos la expansión cósmica que domina el universo a gran escala, y de manera similar, no sentimos los átomos individuales mientras chocan con nuestra piel. En su lugar, tenemos un término colectivo, temperatura, para describir lo que está sucediendo. Quizás el espacio y el tiempo sean lo mismo. En 1997, Juan Maldacena encontró una relación clave en las matemáticas de la teoría de cuerdas y la gravedad. Conocida como la correspondencia ADS-CFT, podría ser accidental y no tener consecuencias, pero también podría estar señalando algo más profundo, el camino para unir la mecánica cuántica y la gravedad. Pero si este es el camino correcto, surge algo más. A través de esta relación, el espacio y el tiempo se vuelven granulares, piezas de longitud fundamental y tiempo fundamental, píxeles a escala de Planck que establecen la resolución más pequeña del universo. Esto significaría que en las escalas más pequeñas, el espacio y el tiempo aparecerían como nada más que granos de arena en una playa. Y así, quizás no haya espacio entre los granos de la realidad, ni tiempo entre un grano y otro. Quizás para estos granos estos son conceptos que no tienen sentido. Solo existen sus relaciones, cómo interactúan. Para nosotros, mucho más grandes que la escala de estos granos, existe el concepto de espacio. Y de alguna manera, a través de las relaciones de los granos, experimentamos la experiencia de experimentar. Pero subyacente a esto, quizás en última instancia, el espacio y el tiempo simplemente no existen. Solo hay bits y piezas fundamentales y sus interrelaciones. Esto puede resultar incómodo. ¿Dónde está el tú en este universo relacional? Quizás sea mejor pensar de esta manera. La mayoría de nosotros hemos llegado a términos con el hecho de que, físicamente, somos una colección de átomos. Y en algún lugar de esta colección, nosotros, nuestra conciencia, de alguna manera emerge. Parecemos poder vivir con esta ilusión de nuestro ser. Quizás todo lo que necesitamos hacer es lo mismo para el escenario en el que representamos nuestra existencia. Y así, hemos recorrido un largo camino y nos estamos acercando al final de nuestro viaje. El espacio y el tiempo, nuestro enfoque a lo largo de nuestro camino, parecían tan naturales, tan normales, pero hemos visto que son mucho más extraños, más misteriosos de lo que parecen inicialmente. Aunque el espacio y el tiempo de Newton eran simples y absolutos, se volvieron más complejos con el espacio-tiempo curvo de Einstein, y la naturaleza cuántica del espacio-tiempo intenta cortar el espacio y el tiempo en pequeños pedazos. Pero estamos más cerca de entender realmente su verdadera naturaleza. Muchas esperanzas están puestas en nuestras próximas teorías fundamentales, que una teoría de todo eventualmente arrojará luz sobre el escenario universal, y tal vez escrita en la teoría esté la verdadera naturaleza del espacio y el tiempo. Quizás el universo bloque sea desterrado a medida que el universo se despliega. Quizás los procesos cuánticos estén construyendo un ahora, un instante a la vez, o quizás algún proceso que aún tenemos que imaginar está definiendo la realidad. Pero, por supuesto, la naturaleza no está obligada a revelar sus secretos. No importa cuánto trabajen los científicos, es posible que nunca revelen la verdad fundamental. Debemos enfrentar el hecho de que algunos misterios podrían permanecer como misterios para siempre. De hecho, que son exactamente el espacio y el tiempo podría estar siempre fuera de nuestro alcance. Y así, finalmente regresamos al crepúsculo del cosmos. Dentro de su hogar, los últimos observaban cómo su agujero negro se evaporaba lentamente. Todo lo que querían era lograr un día más, un momento más. Pero eventualmente, la decadencia del universo ya no pudo ser contenida. Habían manipulado el espacio, habían dominado el tiempo, los habían doblegado a su voluntad, pero no pudieron derrotarlos, y luego hubo oscuridad. Llegados aquí, ¿acaso no has visto este otro documental sobre el espacio? Yo no me lo perdería,